cómo iba la cosa. Ahí empecé a ganar algo, empezamos a ganar algo más de dinero y Además también tenías menos costes, sí, por ejemplo el alquiler. pero se me volví a ser un poco suicida y volví a alquilar otro sitio más cerca de casa de mis padres. Pero alquilamos un local en La Esperanza, yo vivía en La Esperanza. Y ahí alquilé un pequeño local y empezamos dos personas, ¿no? Me fueron saliendo proyectitos eh, y empecé a trabajar un poco con la administración pública. Error. Error porque vi mucho dinero que no era rentable, ¿no? Era como un suicidio que no ves. ¿Puedes explicarlo? Sí, empezaron a contactar con nosotros empresas de la península como técnicos o manos remotas, de tal manera que ellos cogían contratos muy grandes a nivel nacional, de cualquier tipo, contratos sobre todo públicos, y le daban servicio pues desde el ayuntamiento, gobierno de Canarias, empresa, gran empresa, telefónica, etcétera. Entonces cuando ellos necesitaban, casi todo se podía hacer ya en ese momento en remoto, pero cuando necesitaban unas manos, pues tenían un montón de gente por toda España, autónomos independientes, que le pagaban por asistencia, ¿no? Entonces empezaron a llamarme para hacer esos servicios, eran súper poco rentables, pero bueno, te daba algo de cash y tú lo cogías todo, ¿no? Era cada vez cosa que entraba, cosa que cogías, te hacía falta el dinero para sobrevivir. Y lo que sí nos vino bien es que empezamos a coger contactos dentro de esa parte y llegó un momento una empresa, ya decidimos abandonar el autónomo, montar una sociedad porque el asesor me recomendó que era un poco mejor, porque, por el pago de los impuestos, ya no eran los trimestres. ¿En qué año? 2010, en 2010. O 2010, sea, estuviste 8 años como autónomo. sí, 8 años como autónomo. Y fue por una decisión fiscal, tampoco es que el asesor me dijo, venga, monta la sociedad, que bueno, el autónomo societario en esa época pagabas lo mismo que de autónomo normal, así que tampoco era... eh, ahora un autónomo paga 50 euros o ahora tiene la gestión gratis, ¿no? Del autónomo. Y cuando vas pasando el tiempo ya llegas a pagar los 300 los 400 que pago yo ahora o 500 no sé. Pero en aquella época, y si eres autónomo societario, de entrada pagas esos 400 o esos 500 euros. Autónomo societario es porque cuando tú te das de alta como autónomo, y se aprovecho también y te lo explico, eh, si tú montas una sociedad, la sociedad depende de alguien y ese alguien tiene que ser un autónomo. ¿Vale? Entonces, sí o sí, una sociedad necesita tener un autónomo. Y un autónomo societario es el responsable de esa sociedad, por decirlo de alguna manera, ¿vale? El autónomo societario. Entonces, la tarifa de autónomo societario es muy superior a la tarifa del autónomo con actividad comercial. Entonces en aquella época pues dije, bueno, pues monto una sociedad y así, bueno, los gastos no eran muchos, me lo hacía la Cámara de Comercio, era gratis, venga, vamos a tirar para adelante con una sociedad. Ujú. Ahí cogí un proyecto para educación que me dieron desde esas empresas nacionales y me arruinó total, porque era un proyecto que a lo mejor era de muchísimo dinero, pero claro, yo no hacía cálculo de costes. Entonces sabía que me estaba entrando un montón de dinero, pero te entraba era como un problema de tesorería que no estaba bien gestionado, ¿no? Te entraba el dinero, pero gastabas más. Pero como tenías siempre el dinero antes, no eres consciente del gasto, ¿no? Mm. Las empresas tienen que tener claro que la tesorería y el beneficio son cosas completamente diferentes, ¿no? La tesorería es el dinero y el cash que tú tienes para poder gestionar. Y el beneficio es que la empresa sea rentable, ¿no? Hay empresas que no son rentables y que tienen mucho cash. Es posible porque recoges el dinero antes de gastarlo. Por lo tanto, siempre en la cuenta tienes dinero. ¿Es sostenible? Siempre en el tiempo no, pero tiene algo de vida. Si no tienes, hay empresas que son súper rentables y tienen problemas de tesorería. Quiere decir que aunque den beneficios, como pagan antes de lo que ingresan, están bajo mínimo siempre de dinero, ¿sabes? Sí, eso me recuerda un poco a lo que nos dijo Antonio Salazar, que él como editor cobra 120 días. Ujú. Entonces es un ejemplo muy bueno también, que si saca un libro top ventas y es súper rentable, vale bien, pero cobra 120 días después. Ahí, Yo ahí creo que tienes es un, un buen ahí tienes un ejemplo. problema de tesorería, sí. O sea, Mm. si tus gastos los pagas antes de tus ingresos, tú mermas tu tesorería, aunque tu empresa sea rentable. Entonces, o necesitarás a alguien que te inyecte capital, un socio, o una entidad financiera que te pueda aportar dinero para sostenerte en el tiempo, ¿no? Sí, sí. Ujú. Entonces, Justo lo de él, justo, que así como dato curioso que a lo mejor no sabía, es porque todos los editores trabajan así.
Y viene del crack del 29, esa tendencia. ¿Sabes? Que no es algo que él lo haga así, sino que es general. Hombre, en cada empresa, en cada sector hay que evaluar Mm. un poco la entrada con respecto a la salida. En ese momento yo no tenía tanta experiencia de la gestión financiera, yo solo quería vender y ya está. Y me decían, oye, este proyecto, tanto dinero, venga, vale, pues Tú le decías que sí a todo. yo le decía que sí a todo, sí, yo le decía que sí a todo, ¿no? Ahí que me pasó, que hubo un momento en el que hay como una especie de, en los problemas de tensión de tesorería, el break-even suele ser el punto de inflexión donde de perder dinero pasas a ganar, ¿no? O sea, hay una curva que es una curva un poco de la curva de la muerte o algo así, que si la pasas pues ya empiezas a sobrevivir, ¿no? En mi caso era como lo contrario, porque me estaba entrando dinero, pero el dinero que me estaba entrando se estaba consumiendo, porque perdía más dinero del que generaba, aunque yo no me daba cuenta. Entonces era como una curva invertida, ¿no? Porque la gente lo que suele pasar es que pones tu dinero, pones tu dinero, pones hasta que hay un momento que empiezas a ganar dinero y subes, ¿no? Mi curva era invertida, era como yo ya tenía el dinero y lo que estaba es perdiéndolo, pero no me estaba dando cuenta. Y hasta que llegó el punto en el que tuve que pedir dinero al banco para seguir el proyecto, porque yo estaba analizando desde el punto de vista, bueno, pues cuando lo termine, ahora bajo gastos, ¿no? Entonces ¿Y en qué tenías gastos? de infraestructura. Yo en ese momento dejé un poco de lado de la web y me dediqué a hardware, montar ordenadores, montaba pizarras, montaba proyectores a los colegios. Todo eso me daban el dinero para yo comprarlo, ¿vale? El beneficio era mínimo, pero después tenía que hacer las instalaciones, canalizaciones, contratar gente, personal, seguros sociales, impuestos, bueno, un montón de cosas, ¿no? Eh, a lo mejor estábamos hablando de un proyecto de 200, 300 mil euros, 400 mil euros, era mucho dinero, ¿sabes? En aquella época, bueno, en aquella época, en el 2010, tampoco es tanto, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015. Encima ahí me cogió la crisis del 2008, en medio, antes de montar la empresa, que también estuvo arrastrándose hasta el 2012, 13, 14, ¿no? O sea, hay un montón de cosas complicadas. Entonces, entre que los proveedores me apretaban y el banco también, tuve que empezar a pedir dinero para pagar a los proveedores antes de que me pagaran, entre que las grandes empresas son unas chantajistas porque cuando terminan los proyectos, esto es una cosa curiosa y, bueno, y aprovecho y es una cosa que me pasó, ¿no? Estas empresas, que son normalmente muy grandes, subcontratan a empresas muy pequeñas como las nuestras para llevar a cabo su trabajo y, ¿y qué hacen? Te van dando como esa golosina de ese dinero, ¿no? Y cuando llega el último momento y el último pago, no te pagan. Y dicen que hay que analizar el proyecto, a ver dónde están las desfases, a ver dónde están las estos, con lo cual te ahogan. Te ahogan tanto, 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 que al final acabas muriendo o intentando salvar los muebles de otra manera. Y ellos acaban ahorrándose el final del proyecto porque al final, con sus estrategias un poco así malévolas, por decirlo de alguna manera, no te acaban de pagar el final porque dicen que tú has puesto cosas que no debías, etcétera, etcétera, y no te lo hacen hasta el final, hasta que el proyecto esté prácticamente acabado para ellos, ¿no? Entonces, lo que no cobras es la última, penúltima y antepenúltima factura, ¿no? Pero ¿hasta qué punto eso es lícito? Porque no podrías recurrir a alguna querella o algo. Sí, da igual que incurras porque siempre van a tener la razón porque ellos van haciendo su estrategia a lo largo del tiempo para que tú incurras en problemas porque al final eres muy pequeño, no eres consciente un poco de lo que haces. Entonces un poco te sirve, lo único que te sirve todo esto si no te consigues arruinar es para aprender cosas. Sí, sí, sí. Así que, y no me ha pasado a mí solo, le ha pasado a muchas empresas, ¿no? Que cogen proyectos de grandes y las grandes solo van a precio, ¿sabes? O sea, solo van a rentabilidad. Mira, yo te quería preguntar ahora que dijiste ese momento en el que te tienen ahogado, en el que tienes que pedir un préstamo al banco, Varios préstamos. varios préstamos. Bueno, ¿de cuánta cantidad, por saber? Yo llegué a deberle al banco, deberle en el sentido, tuve la suerte de que nunca estuve en mora, o sea, yo iba cubriendo mi deuda, ¿no? Ajá. Pero a veces apurado, a veces no tan apurado, pero siempre iba cubriendo, pero siempre a veces tenía que pedir un préstamo para suplir otro, ¿eh? O sea, que la cosa era complicada. Pensando en él, bueno, como voy a coger este proyecto, lo que gasto de intereses aquí, pues lo meto y lo voy pensando siempre hacia adelante, ¿no? Yo creo que tuve una deuda hasta 150.000 euros aproximadamente Vale. en ese momento. ¿Por qué el banco te prestaba? Primero, porque estábamos también en algún momento en el que el banco daba a diestro y a siniestro dinero. Y en otro momento también porque en esos proyectos que yo cogía, el movimiento de capital hace que el banco piense que estás
generando un poco buen trabajo, o como los proyectos son largos, en un año generas beneficio y empiezas a perderlo todo en el siguiente. Entonces los resultados, el banco pues te apoyaba, ¿no? En ese sentido. Principalmente con pólizas. ¿Qué pasaba con las pólizas? Las pólizas es un dinero que te da el banco para que tú uses, ¿no? El problema es que cuando tú agotas la póliza, y cuando tú agotas la póliza y el banco quiere recuperar su dinero porque tú no tienes, lo que te hace te lo transforma normalmente en un préstamo. Entonces, te transforma esa póliza que la lleva a cero en un préstamo, que con el préstamo que te concede, te lo concede sí o sí, porque es la única forma de recuperar el dinero ellos. La póliza la deja a cero, pero una mensualidad tienes que ir pagando para recuperar todo ese dinero que has metido en la póliza, ¿no? Ok, Y ahí es cuando te arruinas. y espera, pero lo que Sí. te iba a preguntar era que, justamente te pregunté que de cuánto eran los préstamos antes, era que cómo era tu vida en ese momento, en cuanto a estrés, trabajo, porque supongo que no será un momento fácil recurrir a préstamos después de darte cuenta de que estabas quemando más dinero del que debías. Yo creo que nunca llegué a ser consciente de todo esto. O sea, me pasaba tanto tiempo detrás del ordenador y tanto tiempo trabajando que al final yo digo, esto yo lo saco trabajando. ¿Sabes? Ese era mi día a día. Había un problema, pero como siempre estaba intentando conseguir proyectos, cosas y cosas y cosas, pues un poco es como lo iba haciendo, ¿no? Iba, venga, pues saco otro proyecto y con eso pago lo que debo y un poco fue así. Esa parte de arruinarme es arruinarme entre comillas, porque yo no tenía nada. Yo vengo de familia trabajadora y yo no tenía bienes, no tenía nada. La empresa estaba en alquiler, no tenía propiedades de nada. A veces el concepto de arruinarse es cuando has conseguido un montón de cosas, compras activos o compras viviendas o lo que sea, te arruinas, luego te lo quita todo y tiras para adelante. El concepto mío más de arruinarme fue que me quedé con una deuda muy grande en el banco y la única forma de sacarla adelante era saber que no iba a cobrar durante mucho tiempo y dedicarme a trabajar para poder pagar al banco. Vale, porque O sea, tú nunca tuviste problemas de trabajo, o sea, siempre tuviste trabajo. Sí, sí. Yo cogía eso que te decía, yo cogía Sí. todo. Fuera incluso mal rentable pagado, o lo que no comentaba. fuera mal pagado, sí. Entonces,